Hola, amados santos del Señor, sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes en este tiempo. Hoy en el día 10 quiero compartirte el tema la puntería del arquero. Déjame contarte algo acerca de un deporte poco conocido en Colombia o por lo menos muy poco mencionado, el tiro al arco. Quienes lo practican son llamados arqueros. Estos deben lanzar flechas a una diana y entre más logren acertar el centro, mayores puntos van a tener. Hay varias modalidades: en sala, al aire, en campo, a larga distancia, en carrera, en esquí, recorrido por el bosque, pero al final todas consisten en lanzar la flecha lo más cerca que se pueda a la diana. Lo importante es que los arqueros requieren muchísima práctica para poder lograr conseguir una buena puntería, pues no es algo que consigan de la noche a la mañana, ni en los primeros juegos de entrenamiento. Son años practicando cada día con disciplina, esfuerzo y entusiasmo. La práctica de este deporte requiere de una agilidad en el uso de las manos, el ojo dominante, la postura, protección, en la posición, manejo del viento y la distancia. Ahora quiero aterrizarte en lo que venimos desarrollando. Jesús nos dejó una base de oración, es decir, una guía de cómo orar. Ya la estudiamos un poco en detalle y vimos aspectos importantes que nos dejan grandes enseñanzas. Entre ellas, que no es una oración para estar repitiendo de memoria, y hasta vimos las razones de esto. Es claro que Jesús nos dejó una herramienta fundamental para la oración, pero ¿y ahora qué sigue? Bueno, ahora sigue lanzar las flechas, lanzar las oraciones, hasta que logremos adquirir buena puntería. Y entiende algo, entre más practiques el lanzamiento de flechas, mejor arquero te vuelves. Entre más ores, más creces y más aciertas en el plan de Dios. El problema hoy en día es que muchos creen que porque buscan a Dios unos días ya es suficiente. Además de que lo buscan es cuando tienen un problema o cuando necesitan un favor. Y esto es como jugar fuera de base. Recuerda la frase que una vez escuché de un ministro de Dios y que te las compartí. Si solo oras cuando tienes problemas, entonces estás en problemas. Justo esta es la razón por la que muchas veces nos quedamos esperando peticiones que nunca llegan o tardan en llegar y terminamos hasta echándole la culpa a Dios. Es que Dios no cumple promesas, es mentiroso, Dios no me escucha, Dios no sirve, etc. Ten presente esto: Dios es Dios, no nos debe nada a nosotros. Lo que haga por nosotros o no al final no es su obligación, pero después de todo, muchas cosas de las que Él hace por nosotros a nuestro favor son por amor. Nosotros sí le debemos mucho a Él y somos nosotros los que debemos buscar tirar al centro de su voluntad, como el arquero al centro de la diana. ¿Qué tal que cuando los arqueros lanzaran la flecha, la diana se moviera por todos los lugares hasta encontrar la flecha para que le dé justo en el centro? Eso es ilógico, y si fuera posible sería trampa. Debes tener algo claro siempre: entre más cerca estés a la voluntad de Dios, mayor bendición recibirás. Así tal cual como el arquero con la diana, entre más cerca lance al centro, mayores puntos va a recibir. El gran predicador Spurgeon decía: imagínese que usted hubiese contestado un sí a todas las peticiones que le hacen sus hijos. ¿Dónde estarían hoy sus hijos? ¿O a dónde irían a parar? Imagínate si Dios contestara todo con un sí a tu voluntad. ¿Cuántas cosas y personas ya se habrían dañado? Santiago nos habla de esas oraciones desatinadas, las que lanzamos a nuestro antojo sin practicar la técnica de lanzamiento. Oye, hay cantidad de peticiones delante de Dios, pero eso no trata de pedir y pedir y pedir y de recibir a nuestra voluntad. Esto trata de acertar en la voluntad divina. Una oración fuera del propósito de Dios no es más que una oración almática y emocional, de lo que nunca veremos las consecuencias porque no estará a nuestro alcance. Orar en el Espíritu es orar al Padre conforme a su voluntad, guiados por Él. Las que responde con un sí y con un no, Él sabe muy bien por qué lo hace. Reflexiona en esto.
Donde Dios no tiene boca para hablar, el hombre no tiene boca para pedir. Generalmente pedimos como si Dios fuera nuestro siervo puesto allí para cumplir nuestras peticiones. No olvides nunca que Él es el rey, no tú ni yo. Mira el caso de Salomón. Fíjate en su oración y cómo Dios lo respalda respondiéndole rápidamente. Él no pidió para él, pidió bajo su voluntad, la voluntad del Padre. En este caso, pidió lo mejor para el pueblo que él estaba gobernando. Esto tocó el corazón de Dios y no solo Dios le dio lo que pidió, sino que aún le añadió más cosas que probablemente estaban en el corazón de Salomón, pero que sabía que no eran una prioridad para Dios. Esto no quiere decir que mi oración debe ser siempre orando para que Dios escuche a otros y entonces así cumple mi petición. No. Ese era el contexto de Salomón porque Salomón era el rey de un pueblo que estaba en una crisis y él necesitaba sabiduría. Cuando tu oración es conforme a la voluntad de Dios, tú recibes más de lo que esperas. Lo que pasa es que Salomón sabía cuál era la voluntad de Dios y para ese caso particular era sabiduría. Mira otro caso conocido, Jesús. Él quería otra cosa, no quería el sacrificio, quizás en el momento de su humanidad, pero buscó la voluntad de Dios y esa fue la que cumplió, no la que quería, sino la que quería el Padre. A veces no recibimos lo que queremos porque hacemos planes a nuestra manera y no conforme al plan de Dios. Por eso tan importante es siempre buscar su voluntad. Jesús no recibió lo que hubiera querido, pero a cambio salvó toda una humanidad que fuera posible que le recibiera y de paso fue resucitado y glorificado. Dios tenía algo mejor. Dios quiere que tus oraciones tengan puntería. Quiero orar por ti. Padre Celestial, yo te pido para que cada persona sea llevada a permanecer en oración día a día, que pueda entrenarse en comunión contigo hasta que podamos conocer tu voluntad, hasta que logremos hacer tu voluntad y hasta que busquemos tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes. Amén.